Lo que está pasando en Venezuela es terrible. Hay mucha información y mucha desinformación. Yo me propuse acomodar algunos datos para entender mejor el problema y en este video te comparto un resumen. Chávez gana las elecciones en 1998. Chávez era militar, había intentado hacer un golpe de Estado en el 92, sin éxito, pero luego se presenta a las elecciones presidenciales y las gana. Hay que entender que Venezuela no era un país ideal en ese momento. Crónicas de esa época hablan de mucha pobreza, de corrupción, y Chávez gana legítimamente las elecciones presidenciales con gran apoyo popular. La economía de Venezuela depende fuertemente del petróleo. Cuando gana Chávez, a partir del año 2000 el precio del petróleo empieza a subir y esa entrada masiva de dólares le permite a Chávez hacer una fuerte política social. De hecho, la pobreza bajó del 43% al 27% en el 2007. Sin embargo, este crecimiento de la economía venezolana se daba solamente por un incremento del gasto público y por un incentivo del consumo, y no por incrementos en la producción o en la productividad. De hecho, la principal empresa del país, PDVSA, que es una empresa petrolera, se convirtió en una caja para hacer política por parte de Chávez. Chávez es reelecto en el 2006 y reelecto, o sea, gana su tercer mandato en el 2012. Y para mantener los altos niveles de popularidad, Chávez seguía incrementando el gasto público. El déficit fiscal llegó a representar el 20% del PBI. Chávez muere al poco tiempo de ganar su tercer mandato y su sucesor es Nicolás Maduro, con la mala suerte de que cuando asume Nicolás Maduro el precio de los commodities empieza a bajar y heredó ese enorme déficit fiscal que era imposible de financiar. También en Argentina tuvimos un boom de los commodities. En nuestro caso fue gracias a la soja que tuvimos un ingreso de dólares extraordinario que el gobierno de turno lo usó para incrementar el gasto social, incentivar el consumo, pero cuando el modelo se agotó y el precio de los commodities bajaron, en lugar de hacer las correcciones que había que hacer a tiempo, se eligió polarizar a la sociedad, agotar todos los stocks y emitir sin control, esperando que el precio de los commodities vuelvan a subir. Bueno, la falta de prudencia macroeconómica no tiene nacionalidad. Volviendo a Venezuela, en el 2015 hay elecciones parlamentarias para elegir diputados y gana la oposición con el 65% de los votos. Maduro en ese momento reconoce la derrota, pero crea una institución paralela para que funcione como alternativa a la Asamblea Nacional, con la diferencia de que está compuesta solamente por gente afín a su gobierno. La relación con Estados Unidos fue mala desde que asumió Chávez, pero es a partir del 2017 cuando Maduro crea esta institución paralela a la Asamblea Nacional, cuando Donald Trump empieza con sanciones más duras. En ese momento, Donald Trump impide que norteamericanos compren deuda del gobierno venezolano o de la empresa petrolera PDVSA. En 2018 Maduro gana la reelección en unas elecciones muy polémicas porque había descalificado a los opositores que tenían chances de ganarle. No solo eso, después de las elecciones, el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, asume como presidente interino desconociendo a Maduro, diciendo que había cometido fraude. En ese momento Estados Unidos y otros países apoyan el gobierno interino de Juan Guaidó. En ese momento Estados Unidos impone sanciones más duras todavía, el embargo al petróleo venezolano. Recordemos, el petróleo es el principal ingreso de dólares que tiene Venezuela y sin dólares no puede comprar todo lo que no produce dentro de Venezuela. El tema de las sanciones es muy discutido. Hay gente que las considera injustas, pero hay gente que considera que es más injusto que se persiga opositores, que se haga fraude electoral, que no haya división de poderes y considera las sanciones como una herramienta válida para poner presión. El tema es muy complejo porque, por un lado, si seguís comprándole petróleo a un dictador y le das recursos económicos, lo haces más fuerte. Pero por otro lado, si no le compras el petróleo y ese país depende del petróleo para sobrevivir, es posible que ese dictador se vuelva violento y lo termine pagando la gente común del pueblo que uno dice que quiere proteger. Por eso, cuando se llega a este punto, todas las opciones son malas. Finalmente, el plan de reconocer a Juan Guaidó como presidente interino fracasó.
hoy está exiliado en los Estados Unidos. Y se dice que fracasó porque el ejército, que está metido en todos los aspectos de la vida social y económica del país, apoya a Maduro. Y si el régimen de Maduro cae, entonces la cúpula y los mandos medios del ejército también deberían caer, y eso es poco probable que pase a no ser que haya algún tipo de acuerdo. Entonces, viendo todo esto, uno se pregunta por qué se esperaba que las elecciones del 2024 iban a ser distintas a todo lo que pasó hasta ahora. En el 2023, representantes del gobierno de Maduro y de la oposición se reunieron en Barbados para llegar a un acuerdo, con la intervención del gobierno de Noruega, que hacía de intermediario. Se acordó que la oposición iba a poder elegir a su candidato presidencial de manera libre y que las elecciones iban a ser en 2024 de manera justa, libre y auditada. Estados Unidos en ese momento levanta el embargo que tenía sobre el petróleo venezolano y Venezuela empezó a cobrar nuevamente el precio internacional del petróleo. Recordemos, cuando tenía el embargo tenía que venderlo a través de una red de intermediarios en el mercado ilegal y se calcula con el 50% del valor solamente. Bueno, a partir de ahora empezaba a cobrar el 100% nuevamente. También se acordó la liberación de periodistas y de políticos presos en Venezuela. La oposición elige como su candidata a María Corina Machado, una política que pregona ideas de libre mercado. Esta candidata tenía una inhabilitación para ejercer cargos públicos y Estados Unidos le pide al gobierno de Maduro que levante esa prohibición, la de ella y la de todos los otros políticos que estaban inhabilitados para participar en la vida política. Finalmente no fue habilitada. Corina Machado le pide a sus votantes que en lugar de votarla a ella, voten a Corina Lloris, una señora profesora de filosofía de 80 años que tiene 7 nietos, pero el día que la van a registrar tampoco pueden registrarla. Y no solo eso, el gobierno de Maduro emite una orden de arresto para parte del equipo de Corina Machado y parte de ese equipo se refugia en la Embajada de Argentina. Seguramente recuerdan, en los últimos días hubo un gran revuelo con este tema porque Maduro echó a los diplomáticos argentinos de Venezuela y estaba la duda de qué iba a pasar ahora con los refugiados venezolanos que estaban dentro de nuestra embajada. Finalmente se terminó llegando a un acuerdo con los diplomáticos brasileros. A partir de ese momento, Brasil iba a tomar cargo de la representación de los intereses argentinos en Venezuela y los refugiados venezolanos iban a estar bajo el cuidado de los diplomáticos brasileros. Brasil es el hermano mayor dentro de la región y es poco probable que los venezolanos se animen a hostigar a los diplomáticos brasileros como sí hostigaban a los diplomáticos argentinos en la embajada. Finalmente, Corina Machado llega a un acuerdo con otro candidato que sí se pudo registrar de otro partido, Edmundo González, 74 años, ex diplomático. Como dato de color, su última misión fue en la Embajada de Venezuela en la Argentina, como embajador. Con respecto a los veedores internacionales, cuyo objetivo era velar porque el proceso sea transparente y darle legitimidad a cualquiera de los vencedores en la elección. En un principio Maduro se había mostrado abierto a recibirlos, pero en un momento decide rechazar a aquellos que él consideraba que eran críticos de su gobierno y aceptar solamente a los afines. Estados Unidos volvió a imponer sanciones por el incumplimiento del acuerdo, que ya a esta altura quedaba claro que Maduro no tenía ninguna intención de cumplir. Las elecciones finalmente se llevaron a cabo. Cuando grabo este video, los datos oficiales del gobierno de Maduro dicen que Maduro ganó las elecciones con el 52% de los votos, sin dar muchos más datos o pruebas. Hay que recordar que los organismos de control están en manos de ellos mismos, o sea, ellos se controlan a ellos mismos, con lo cual es difícil creerles. La oposición, por otro lado, dice que el ganador legítimo de las elecciones es Edmundo González con el 67% de los votos y llegan a este resultado a través de las copias de las actas que publicaron en un sitio en internet horas después de haber terminado las elecciones. Las calles de Venezuela están repletas de manifestantes pidiendo que el gobierno reconozca su derrota y que reconozca que el nuevo presidente es Edmundo González, y hasta líderes latinoamericanos que son afines al gobierno de Maduro le piden pruebas de que realmente es él el que ganó las elecciones. Lo que se dice es que Maduro tal vez creía que la diferencia no iba a ser tan contundente y que
con alguna artimaña aquí o allá, igual que como hizo en elecciones anteriores, iba a poder quedarse con las elecciones. Pero esta vez la oposición fue contundente y les está haciendo muy difícil demostrar a los propios venezolanos o a la comunidad internacional de que esta vez no hubo fraude. Desde el 2013, año que asume la presidencia Maduro, hasta ahora la economía de Venezuela se redujo un 75%. Venezuela producía 3,5 millones de barriles por día, hoy produce menos de 1 millón. Y PDVSA, esta empresa petrolera estatal, tiene una deuda de casi 50 mil millones de dólares, está prácticamente quebrada. Y se calcula que hay casi 8 millones de emigrantes venezolanos en el mundo a causa justamente de esta catástrofe económica. Es un número altísimo considerando que es casi un cuarto de la población de Venezuela. Es muy difícil ser optimista ante esta situación. Por optimista me refiero a que Maduro reconozca la derrota y deje el gobierno por las buenas, porque dejarlo por las malas puede ser muy peligroso, como él mismo dijo, puede haber un baño de sangre. Ojalá me esté equivocando. Me quedan un montón de preguntas, pero lo dejamos para la próxima.